Bien. Bueno, muchas gracias por darme la palabra. Yo primero que todo quiero manifestar mi sentimiento de gusto, agrado y agradecimiento por ver este borrador de decreto. Cuando yo trabajé aquí en el museo, fui una de las personas que trató de impulsar este tipo de normatividad. Así que eso es lo primero que quiero decir. En segundo lugar, quiero decir que leí con mucho cuidado todo este documento que está aquí en pantalla. Tengo bastantes cosas para comentar, tengo aquí escrita y puedo dejar este documento si les interesa, pero me limitaré a decir un par de cosas que considero más importantes. Primero, algo que tiene que ver con la discusión que he estado viendo que está sucediendo. Creo que hay un problema en un término que se está usando repetidamente, y es el que dice, y que está incluido casi siempre en todos los permisos, que es que se dice que dan permisos para el desarrollo de actividades científicas de carácter paleontológico. Creo que ese término nos lleva a confusión. ¿Por qué? Porque el decreto, como muy claro es, sirve para que el Servicio Geológico Colombiano regule lo que son las actividades de intervención sobre materiales, bienes, muebles que sean considerados patrimonio de acuerdo con las que sean evaluados de acuerdo a la metodología que haya establecido este sitio geológico. Entonces, digamos que la regulación va sobre los bienes, no sobre la investigación, sino sobre los bienes que hayan considerado patrimonio. Bienes muebles se mueven. Por eso se siente una molestia cuando se dice que se va a regular la investigación. Por favor, el micrófono. Por eso, aló. Por eso creo que está generando un poco de incomodidad, porque pareciera que se está queriendo regular la investigación, pero realmente si este término se cambia por el desarrollo de actividades que involucren intervención de bienes patrimoniales, no habrá ningún problema, pienso yo. Sin embargo, entiendo que hay inquietud en que se hagan investigaciones en las cuales pueda encontrarse patrimonio, donde todavía no se ha declarado, por ejemplo. Entonces, yo me permito proponer que además de que el decreto defina bienes de interés, muebles e inmuebles, también defina áreas de potencial paleontológico que tengan unos grados, 1, 2, 3 o alto, medio, bajo, en las cuales haya unas regulaciones específicas para ese tipo de niveles, para hacer las investigaciones. Por ejemplo, es distinto ir a hacer un proyecto de investigación paleontológica o geológica, porque creo que esto debe ser a tiempo las dos, en un sitio de alto potencial paleontológico como Villa de Leyva, a hacerlo en un sitio donde hay muy bajo potencial paleontológico. La norma no puede ser igual. Podemos tener una normatividad para niveles de potencial paleontológico, para las áreas, para ir a hacer la investigación primaria, donde todavía no se han definido los bienes de interés. Entonces me permito hacer esta propuesta, que también definan áreas de potencial. Sí, eso está previsto en la norma con los geoparques o con los... Pero es que un geoparque, los geositios, como lo leí con cuidado, ya están definidos como patrimonio. Aquí es para ir a hacer investigaciones en sitios donde todavía Yo le no pediría se a ha... Nina que me ayuden en la contestación de este tema. Si quieres, primera parte, contestémoslo y entramos a la segunda parte que dijiste, María. Por favor. Bueno, yo creo que efectivamente es razonable lo que plantea. Es razonable lo que plantea. Lo que pasa es que yo creo que introduciría una complejidad técnica excesiva. Yo creo que con lo que se contempla en el decreto de geositios, geotopos, geositios y zonas de protección patrimonial,
creo que son 2 grados de 3 grados suficiente, porque introducir más zonas de potencialidad podría hacerse, pero es posible. Bueno, eso también. Yo sé que tienes razón, pero entiéndenos una cosa, estamos sacando un decreto que es el primero que sale sobre el tema, y esto tiene muchos más amigos. Esta es la parte de los amigos, esta reunión es la reunión de los amigos. Cuando entremos al tema minero, las críticas al decreto son mucho más profundas. Yo estoy seguro que con el paso del tiempo, yo veo a los jóvenes acá, yo estoy seguro que ellos van a ser mucho más radicales en el desarrollo de este decreto en el tiempo. En el tiempo ellos lo van a endurecer, porque realmente el tema merece endurecerlo porque es preservación de patrimonio. Pero ahora nos toca ser muy prudentes. Nos toca movernos con pies de plomo y despacito, porque esta es la fase fácil con ustedes. Cuando lleguemos al Ministerio de Minas y tengamos que enfrentarnos contra el sector minero, ahí el tema es mucho más complejo. Entonces nos toca ser lo más sencillos posible. Después evolucionará. Él se encarga de endurecerlo en el tiempo. Después. Pero más adelante. Muy bien. La segunda intervención, María, por favor. Claro. Bueno, la segunda sería hablar sobre la definición de protección. Veo a través del documento que no está bien definido qué es proteger. Y entonces hay algunas, al final hay algunas normas bueno, si se puede mover, si no se puede mover, ese tipo de cosas. Entonces, pienso yo que es importante que quede muy bien definido qué es protección. Y consideraría yo que protección debe ser todas las acciones que eviten 3 cosas. Una es la pérdida de información. Sí. La segunda es la pérdida de acceso al sitio o al bien, o sí, al bien mueble o inmueble que se haya declarado como de patrimonio. Y la tercera es la pérdida de la estética en cuanto a esa parte que ustedes tienen en la definición de que es patrimonio, que también está definida en los sitios que tienen una cierta estética. Entonces, me parece importante que quede bien definido a qué se refiere protección. De esta manera, cada vez que se utilice la palabra protección, ya queda incluido todos estos 3 aspectos que son los importantes para proteger el patrimonio. Bien, una última ya pequeñita, porque yo voy a dejar este documento por si puede aportar. Es decir, que es hablar sobre el inventario. Noté al leer el documento que como que se entiende al principio que el inventario es toda la recopilación de la información que se va a hacer primero, con todas las colecciones que hay, etc. Y que después se habla de un registro. Yo pienso que el inventario debe ser un programa continuo, que empieza con esa recolección y continúa con el registro. Entonces, con un programa que sea un poco como programa, que tenga toda la estructura de un programa para que pueda trabajar en continuo. Es un sistema que está previsto desarrollar ahí. Camilo, ¿alguna respuesta específica al tema de protección? Y respecto al tema del sistema del registro, Iván. Es eso. La idea es esa. Esto no es un sistema que registramos y se cerró. Se abre el registro y es por el tiempo que exista. Además es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante para los científicos que tengan la opción de subir al sistema sus hallazgos, porque se supone que eso es lo que les da la credibilidad, que les da el reconocimiento de lo que están haciendo y hacia el futuro va a tener muchas cosas. Uno esperaría que ese sistema dure muchos años, ¿cierto? Debería durar. Muy bien, acá Ana María, aquí y volvemos al doctor Bayona, que está cansado de levantar la mano ahora. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Ángel, soy geóloga y pues vengo aquí en representación de la Corporación Geopatrimonio sin ánimo de lucro y también del laboratorio GEMA, que es una empresa privada de consultoría, pero también es un grupo de investigación reconocido y consciente. Entonces tengo en realidad 3 comentarios relacionados. El primero es precisamente con los grupos de investigación reconocidos y conscientes. Digamos, a pesar de que sean una empresa privada, tiene también como esa declaración de investigación por ser reconocido y consciente, entonces también debería pues, dar esa
digamos, ser exento, digamos, a la hora de hacer los permisos, digamos, de los que estamos hablando. Y segundo, pues el comentario relacionado con que, bueno, yo sí asistí al taller todos estos días. Déjame, yo te contesto el primero, si es referido a eso. Lo que aquí se busca es que haya un control, llamémoslo así, del Estado en su conjunto sobre esas actividades de recolección. Las universidades tienen un control en su operación y su funcionamiento a través de las autorizaciones y los permisos que otorga el Ministerio y todo ese proceso de acreditaciones y cosas que se vienen desarrollando en el medio universitario. Respecto a entes privados como los dos que mencionas tú, lo que el Servicio Geológico conservó en esta versión del decreto es la de acreditar y pedir los permisos, porque no todo es igual y en este tipo de cosas hay que ser cuidadosos porque ya lo han dicho el doctor Navas y lo han dicho y lo que yo intervine y la doctora María, en el sentido de esto se ha prestado en el pasado para muchos abusos. Entonces, de alguna manera, no hay lugar seguramente a preocupación sobre una institución seria, acreditada en conciencias, con una serie de requisitos, simplemente decir, perfecto, no es automático, pero se entra y se da el tema. Eso mismo se hizo cuando en las universidades vaya a trabajarse, por ejemplo, con el centro primero que menciona, o con el centro GEMA, o con el Smithsonian, o con la Corporación Ares, lo que sea. En el sentido, se busca que esa alianza de una universidad tenga ese registro por ese caso particular. Porque también en el mundo estamos en la manera en que puede por la puerta de atrás entrar ese tipo de situaciones para proyectos que no, para entidades que no cumplan con esos requisitos y esos estándares. Ese es lo que se busca acá. Puede al principio sonar dispendioso, pero no es lo que se está pensando acá, y es que exista, digamos, una acreditación en el tema para desarrollar ese tipo de investigación. Miraremos el tema si de entrada podemos mirarlo y ampliarlo y qué implicaciones tiene en la práctica el abrir esa posibilidad a centros de investigación de conciencias que tienen, no sé cuántos centros de investigación, doctora Clemencia, ¿cuántos hay? Pues eso es muy poquito, yo creo que son 4, y aquí estamos. Ares, un poco GEMA y de pronto otra que nos falte. Ok, bueno, miraremos. Sí, podemos mirar. Mira, espera, ibas a decir un segundo punto. Sí. Bueno, un segundo más cortico es que en el comité era importante pues, considerar también el Ministerio de Educación, porque parte del sentido del patrimonio geológico es su divulgación también, no solamente académica, sino también de escuelas, a nivel de educación general para el público. Entonces el Ministerio de Educación, de hecho en el taller se evidenció mucho que a nivel de secundaria no existía ninguna formación en torno a la geología en general. Entonces que el patrimonio también pueda jalonar ese pues, nivel educativo de básico, digamos así. Entonces el Ministerio de Educación sería una entidad importante a incluir en ese comité. Y ya el tercero, pues precisamente como participé en el taller a lo largo de estos días y agradezco pues a los profesionales del ICME que nos dieron realmente mucha claridad sobre este tema. Y de hecho fue gracias a unos documentos que llegó a nuestras manos el año pasado del ICME que creamos la Corporación Geopatrimonio, la creamos el año pasado, es sin ánimo de lucro. Nosotros también, yo creo que es importante aclarar aquí que precisamente en el artículo 8 se habla de que el Servicio Geológico tiene pues la potestad de hacer o de dar la metodología para precisamente la realización de los inventarios. Entonces, eso, digamos que todo parte, y la palabra clave es eso, que se parte del inventario, y es cuando el Servicio Geológico pues da la metodología y en el inventario podemos participar todos, las universidades, los grupos de investigación, profesionales, y a partir de ese inventario es que se define, de hecho, lo que sí debe ser patrimonio geológico. Y cuando se define el patrimonio geológico o esos sitios de interés geológico es donde definitivamente se requieren este tipo de permisos, pero fuera de esos sitios que no tienen, dentro del inventario no se consideran como patrimonio, pues precisamente no requieren
solamente es para esos sitios que se han declarado patrimonio, solamente lo digo que eso sí se establece que es potestad tanto la metodología, que la podemos seguir todos nosotros, pero la declaratoria sí es potestad del servicio de me parece que es pues, adecuado. Puede ponerle matrícula de honor, por favor. Pero entonces, gracias. Y de hecho la definición, la otra cuestión es que no confundamos, lo decían, no confundamos con los geoparques o los parques. Pues geoparque primero es una figura internacional, pero aquí se está hablando de parques geológicos, que ahí está la definición, y un parque geológico de hecho ese sí no lo debe declarar el servicio geológico, o no es exclusividad del servicio geológico. Cualquiera de nosotros podemos gestionar la declaratoria de un parque geológico. Obviamente nosotros tenemos que reunir todos esos elementos de acuerdo a la metodología. Pues primero, reunir todos los elementos y de acuerdo a la metodología proponer, por ejemplo, un sitio de interés geológico que pueda ser patrimonio y pues, el servicio geológico lo declarará. Pero un parque geológico sí lo podemos, por ejemplo, hacer en el parque en Chicamocha, Cañón de Chicamocha, y en ese geoparque pueden haber actividades como las que ya existen de recreación y puede haber investigación, por ejemplo, las cuevas. Entonces, de hecho, en esa parte de declaratoria de parques geológicos sí nos compete a todos delimitarlos, gestionarlos, y como decían, hay unos lugares donde su gestión incluye la conservación, precisamente que no se toquen, y eso incluye sitios que, pues, y otra cosa importante aquí, pues obviamente se ha hablado mucho de la paleontología, es muy importante, pero no olvidemos que esto incluye todos los sitios de interés geológico, los afloramientos, la geomorfología, bueno, hay muchos otros elementos que hacen que un lugar, no solamente en la paleontología, sea de interés geológico. Entonces, pues yo dejo aquí también unos comentarios para que se hagan algunas como precisiones alrededor de esto, pero en general pues creo que nos compete a todos, no solamente pues al servicio geológico declararlo, pero la gestión sí realmente es de todos. Muy bien. Una intervención en línea acá para reafirmar, complementar lo que se ha dicho. No me has comprado la compañera, esto lo dije solo después de 3 días y medio escuchándolo. Entonces invito al resto del colectivo científico, creo que el decreto es, en mi opinión, demasiado laxo. Les pregunto a ustedes, ¿qué pensarían si ustedes van a hacer excavaciones en su yacimiento? Y como no hay que pedir permiso a nadie, ninguna universidad llega a otro colega de otra universidad y excava en el mismo yacimiento que ustedes y se llevan material que ustedes tenían objeto de estudiar. La ciencia avanza, pero entiendan ustedes que el regular las actividades profesionales siempre redunda en bien de todos. Muy bien. Por favor, acá, aquí. Buenas tardes, mi nombre es Albeiro Rendón, soy de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y asisto al Consejo Personal de Geología en representación de Ingeniería Geológica. Quiero dar las gracias al Servicio Geológico por este magnífico curso que ha programado desde el día lunes, en especial al doctor Leopoldo, porque nosotros sabemos todo lo que hay detrás de la organización de un curso y todas las garantías que hay que utilizar. El curso ha estado de una calidad extraordinaria y también doy los agradecimientos al ICME porque nos han mostrado de una manera muy didáctica la parte conceptual y sobre todo las experiencias y los errores que se han cometido después de 20 años de trabajo en España. Yo fui oficialmente invitado por el Servicio Geológico Colombiano a participar del taller. Enhorabuena, vimos el taller porque tenemos un grupo de investigación en Medellín que desde hace 4 años hemos estado empezando a promocionar la línea de patrimonio geológico. Entonces tuvimos un primer curso con el profesor Antonio Centrero, el segundo curso con el profesor Luis Carcavilla y vemos con agrado que institucionalmente el Servicio Geológico, que es el representante institucional a nivel nacional en estos temas, haya empezado esta labor de difusión a través de la capacitación de esos
cursos tan importantes y que ojalá se continúen en el tiempo. En Medellín hicimos 2 foros para discutir la primera versión del documento de patrimonio geológico. Los foros tuvieron participación de varias entidades de la región, incluyendo estudiantes de la universidad. Totalmente hay un apoyo a que este documento es muy importante para el país, que era necesario tenerlo, porque desde hace 4 años que nosotros empezamos a trabajar en el tema del patrimonio geológico, el primer vacío que vimos era la parte normativa. Si no tenemos un soporte jurídico para el patrimonio geológico y para el antropológico, estamos en el aire. No tenemos no tenemos herramientas jurídicas para promover la gestión del patrimonio geológico. Quiero referirme a 3 elementos. Fueron muchas las observaciones que hicieron a la primera versión, algunas de ellas ya están planteadas acá. Quiero recalcar unas 2 o 3 que consideramos importantes. El título del documento dice Sistema Nacional para la Gestión del Patrimonio Geológico. Sin embargo, los artículos que se muestran no organizan una red de instituciones que vayan a participar en la gestión del patrimonio geológico. Consideramos que la simple lista de entidades que harán parte de un comité ejecutivo del sistema no es suficiente para garantizar que la gestión del patrimonio geológico funcione realmente como un sistema. Consideramos que es necesario organizar la colaboración de las diferentes entidades por áreas temáticas. Consideramos que hay una experiencia en el país, no nos tenemos que inventar el agua tibia de sistemas nacionales. El último Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es un referente para nosotros poder organizar un Sistema Nacional para la Gestión del Patrimonio por áreas temáticas. Se me ocurre que algunas de las áreas temáticas donde podrían estar organizadas estas entidades y otras que también pueden participar, podría ser, llamémosla comisión, grupo de trabajo, es decir, no nos enredemos con el término, porque ya la parte jurídica, pero cuando la habla de luces que queda mejor, si una comisión, si un grupo de trabajo, pero consideramos que es necesario tener una comisión de conocimiento del patrimonio. Esta comisión, todo estará coordinado por el Servicio Geológico. Hay una gran preocupación en el auditorio porque el Servicio Geológico no tiene la capacidad técnica para asumir este reto. Pero es que la función en este sistema del Servicio Geológico es coordinar y convocar acciones de las instituciones de diferente índole que hay en el país. El Servicio Geológico no lo va a hacer. El Servicio Geológico va a buscar aliados estratégicos entre todas las instituciones para hacerlo. Entonces, en esta primera comisión de conocimiento, la primera tarea que nosotros consideramos importante es el tema de las metodologías. Tenemos primero que armar una metodología para la valoración del patrimonio a nivel nacional. Y no estamos de acuerdo que la metodología sea una imposición del Servicio Geológico como entidad. El Servicio Geológico estratégicamente debe convocar a las entidades que saben del tema y que pueden aportar, pero que coordinen las acciones. Entonces, por ejemplo, en esta comisión de conocimiento, obvio, las universidades e institutos de investigación se sentarían con el Servicio Geológico a armar una metodología concertada. Luego, la aplicación de la metodología la ejecutarán las universidades e institutos, una metodología única para que en todas las regiones estemos hablando el mismo lenguaje. Esta comisión de conocimiento tendrá otra función muy importante, sería elaboración de indicadores para el seguimiento del patrimonio geológico. Los que estuvimos sentados en el curso, nos dimos cuenta que si vamos a hablar de una gestión del patrimonio nacional, debemos tener una especie de semáforos que nos vayan indicando si eso va bien, regular o mal. Los indicadores
Es un tema muy complejo, pero tenemos que hacer el esfuerzo para elaborarlo y que esa comisión de conocimiento del patrimonio pueda dar luces con respecto a eso. Otra comisión podría ser de difusión y educación. Ya se planteaba acá que en la lista de entidades no está el Ministerio de Educación. Hemos estado aquí discutiendo que la difusión del patrimonio geológico es un elemento esencial para la gestión. Entonces, ¿qué nos preocupaba en los foros de Medellín? Dos cosas con la difusión. Primero, que no hubiese una plataforma, un sistema nacional de información de libre acceso al ciudadano y a las empresas en los temas de patrimonio geológico. Entonces, esta comisión de difusión y educación debería articular un sistema nacional de información de libre acceso al ciudadano para que él pueda consultar el estado del patrimonio si le interesa consultarlo, y lo mismo las empresas que puedan hacer proyectos de infraestructura o de minería donde el patrimonio geológico podría ser incorporado en la gestión de la parte ambiental de los proyectos. Y el otro elemento de esta comisión debería ser establecer lineamientos de política nacional con respecto a la difusión del patrimonio geológico en la parte formal y no formal del asunto. Tenemos una tercera comisión que puede ser de regulación y control. Entonces, los que estén infringiendo la ley en el tema del patrimonio deberán tener unas penalidades. El país se enfrenta a un gran reto de expoliación, de patrimonio no declarado, etc. Debemos tener una comisión que evalúe qué acciones se deben tomar a nivel nacional para el control de la expoliación del patrimonio geológico. Y finalmente consideramos una última comisión que es muy importante, y sería la comisión de proyectos estratégicos en torno al patrimonio geológico y paleontológico del país y el seguimiento. El país se va a tener que enfrentar a la gestión a nivel nacional de proyectos estratégicos a nivel nacional, y eso tendrá que recaer en el Servicio Geológico Colombiano. Yo me pregunto, ¿qué municipio, qué departamento del país tendrá la capacidad técnica para gestionar un patrimonio geológico de interés mundial si existe en Colombia? Entonces tendrá que haber una comisión acá que evalúe esos proyectos, que busque los recursos y que los gestione. Y finalmente, como la comisión de conocimiento elaboró unos indicadores de seguimiento, esta última comisión podrá aplicar esos indicadores de seguimiento y empezar a darle directrices al servicio geológico en qué vamos mal, regular o bien. Eso, entonces, consideramos que este comité ejecutivo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo tendrá que ser complementado con estas comisiones temáticas. Y consideramos que a nivel regional las entidades más idóneas para asumir la valoración del patrimonio geológico a escala intermedia puedan ser las corporaciones autónomas regionales. Las corporaciones autónomas regionales tienen la capacidad técnica interdisciplinaria para gestionar los proyectos relacionados con patrimonio geológico. Consideramos que la gestión del proyecto específico del patrimonio geológico debe estar en manos de lo local y lo regional. Simplemente este sistema nacional dará las directrices nacionales para que lo regional y local se inserten en esas directrices nacionales. Finalmente, creemos que sería muy importante tener de pronto un fondo nacional de plata disponible para estos proyectos de interés estratégico para el país, porque la gestión de estos proyectos necesita unos recursos. Ese es, a grosso modo, como algunas de las aportaciones que hicieron en Medellín en los dos foros que realizamos, y estamos conscientes, porque hemos notado aquí en algunas intervenciones, de que este código se debe mejorar en la parte conceptual. Hay que hacer mucho énfasis en las definiciones para que los que entren, tanto de la parte jurídica como los profesionales que entren a mirar este decreto, esta legislación, tengan un marco conceptual supremamente claro a qué nos estamos refiriendo con patrimonio geológico y paleontológico, a qué nos estamos refiriendo a parque geológico, etc. Entonces también vimos la necesidad de recomendarles de que hay que revisar muy bien la parte conceptual y complementarla para que no haya ambigüedad posteriormente en la documento.
Muchas gracias. Muy bien, Andrei, queda claro la recomendación que usted hace. El Sistema General de Gestión de Riesgo de Desastres prevé 3 líneas claras: el área del conocimiento, el área de la mitigación y el área de la atención. Y en cada una de ellas existen sus correspondientes temas. Me parece una reflexión muy positiva. La miramos cómo dentro del sistema general puede incorporarse en su institucionalidad este tipo de elementos que le den practicidad al desarrollo del trabajo. Muchas gracias. Parques nacionales, por favor, doctora. Gracias, doctor. Ya va llegando, doctor Bayona. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Pinzón. Yo vengo a la Oficina Jurídica de Parques Nacionales. Agradecemos por la invitación, doctor, a este foro y pues al taller que hemos tenido participado. Desde Parques vemos con gran agrado pues, la regulación que se ha expedido. ¿Sí? Consideramos que es una oportunidad importante para articular esfuerzos, porque desde la norma ambiental desde 1974 contemplaba como una de las finalidades de la ley del sistema de parques la conservación de estas muestras, ¿sí? Culturales y arqueológicas importantes pues, para la nación. Tanto así que en la regulación que tiene Parques Nacionales el sistema contempla como uno de los usos permitidos la investigación de este patrimonio arqueológico. Entonces nosotros lo vimos como una muy buena oportunidad de articular esos esfuerzos de manera que permita esta información fortalecer también el manejo de las áreas protegidas aquí en Colombia. Un poco la experiencia, y bueno, vemos que ahora con la versión que tenemos, entonces ya se han acogido los comentarios que se presentaron en el mes de febrero y nos vemos pues, que está reflejada la participación de Parques Nacionales. Un poco de la experiencia que hemos venido teniendo en el manejo de áreas y sobre todo donde hay estos vestigios o estos lugares que son de importancia arqueológica y paleontológica quizás. Es el manejo de las comunidades, la participación de las comunidades que tienen uso del territorio y cómo nosotros entramos también a garantizar no solo esa participación y el reconocimiento de pronto de ese conocimiento que tienen ellos también, ese conocimiento ancestral, sino la garantía pues en todo de la consulta previa, ¿cierto? En esas medidas administrativas que se vayan a tomar sobre el territorio. Entonces quizás es un poco llamar la atención frente a ese tema en específico, cómo se vería reflejado en los procedimientos que se adelantarían por la entidad. No sé si se va a aportar algo mi compañero. Bueno, yo no soy geólogo, yo estudié antropología, una maestría en antropología, pero pues llevo un tiempo trabajando con pueblos indígenas aquí en Colombia, sobre todo en su relacionamiento con pueblos amazónicos en este momento, desde parques nacionales naturales. Y una pregunta que uno se hace al ver este decreto sí es, pues, ¿qué pasa con el conocimiento de los pueblos indígenas y tradicionales y locales que están asociados a estos sitios de alto interés geológico? ¿No? Porque resulta que coinciden con los sitios que ellos consideran especialmente importantes, destacados para el manejo de su territorio. Entonces, cuando ustedes hablan de generar una valoración de estos sitios, solo desde el paradigma científico, creo que es un reto también pensar cómo sería generar criterios de valoración culturales y sociales, pues teniendo en cuenta que hay ya todo un ejercicio de conocimiento sobre eso. Y quería contar una sola cosa también para pensarla como un elemento de coordinación que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta. En este momento se están construyendo dos políticas públicas, una para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que en este momento pues para la Amazonia se han identificado, son más o menos 4 pueblos, donde el pueblo Yuril es uno de ellos, en este momento me acuerdo, Yuril, Pacés, no recuerdo otros de los 2 nombres específicos, están en el territorio. Sí, están, digamos que voluntario, forzados, es una discusión. El caso es que, como un principio de autodeterminación, no han querido establecer contactos con el resto de la sociedad envolvente. Si hay un sitio de alto valor geológico en su territorio, digamos que desde un paradigma científico uno diría tenemos que ir a conocerlo, a investigarlo, a tomar
pero el primer principio de precaución frente a la conservación de un pueblo de estos es que no se contacten, ¿no? Entonces un poco son digamos que políticas que tendrían que ir coordinadas también con pues, la construcción que se está haciendo. Y otra de estas es la política de protección a sitios sagrados y de alto valor cultural, que creo que son Por lo que pasa, pues relevantes para el trabajo que se está haciendo acá. Bueno, yo creo que con esos elementos hay pues, muchos más que se fueron recogiendo en el camino, en la discusión de esta propuesta que ustedes primero pasaron, y sí creo que haría falta generar más espacios de encuentro para seguir conversando sobre este tema. Muy bien. Sí. Le contesto algo preliminar como me contestó a mí un jefe mío, uno de los ministros, me dice, mire Oscar, cada loro en su estaca. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros aquí estamos tratando de determinar es respecto al patrimonio geológico. Indudablemente el tema no se debe mirar unidireccionalmente en una sola dimensión, tiene aspectos bióticos, tiene aspectos culturales como los que usted está señalando, pero lo que busca acá este decreto es de alguna manera el resolver ese sistema, dentro del sistema, la protección del patrimonio geológico y paleontológico. Indudablemente su preocupación es qué pasa cuando coincide y se superponen diversas capas, digamos, de intervención como las que usted está señalando. Miremos el tema para establecer. Cuando el decreto ya tiene, digamos, reconociendo esa importancia de lo que usted acaba de señalar, el decreto ya tiene un primer avance, y es que cuando regula el comité, establece que cuando las temáticas a discutir por el comité atienden asuntos específicos de concerniencia de comunidades étnicas, deberán ser invitados los respectivos representantes para que tengan voz dentro del comité, y establece que deberán, es decir, es un mandato. Entonces digamos que ahí ya hay un primer elemento que es importante en lo que usted nota, sin perjuicio, digamos, de que deba mirarse aún más con todo el tema. Muy bien. Quería, a lo que tú estabas señalando, el caso de España presenta estas guías metodológicas, están en la página web, los invito a que de alguna manera las consulten. Parque Nacional de Timinfayá, guía geológica, cómo se pueden integrar todo este tipo de conocimientos en el tema. Esto sería el óptimo, si Colombia entre parques, servicios geológicos pudiera, para cada parque nacional natural, o los que son, digamos, con mayor posibilidades de acceso, construir estas guías y estas cartas geológicas que hagan circuitos alrededor de los sitios que pueden ser visitados, porque habrá sitios que no pueden ser visitados, como lo miraron también a lo largo de los cursos en estos días, que podrán ser consultados en la página web en aquellas personas que no pudieron venir. Tú y por favor, doctor Bayona, para seguir. Solicitamos ser aquí los jóvenes más nos ayuden con la comprensión del tiempo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Pico, vengo de la Universidad Nacional y básicamente quería decir una cosa. Bueno, todo este decreto que hemos estado mirando actualmente, y para el día así se apruebe, no va a ser aplicable, puesto que no hay un inventario. Entonces, o sea, como que no nos asustemos en que ya no podemos salir a campo y mirar secciones que tenemos que pedir permiso. No, porque todavía no existen esos lugares de interés geológico. Con respecto a cuando ya existan, si digamos, como un ejemplo dado, Villaleyva se considera un lugar de interés, resulta ser patrimoniable, y entonces ya para salir, para ir a investigar como persona natural, sí debemos pedir un permiso. Cuando se pide ese permiso, me parece prudente que en el decreto esté establecido como una responsabilidad del servicio, un tiempo para dar esos permisos, puesto que tal vez al pedir ese permiso no podemos parar la investigación esperando 1 año, 2 años para que den respuesta. Eso lo digo porque, por lo que veníamos diciendo, que el servicio de pronto no tiene la capacidad técnica para dar respuesta a eso. Entonces me parecería importante que en cuanto a los permisos, cuando ya se tenga el inventario y se sepa qué es lo que se va a proteger, esos permisos estén regulados y que sean ágilmente dados. Y la otra cuestión es en cuanto a la parte de sanciones, si las sanciones meramente económicas son suficientes para cuando se altera el patrimonio.
puesto que de pronto alguna empresa o algo que altere el patrimonio en su evaluación de gastos considere que pagar una multa no le sale costoso en cuanto a la protección. Perdón, Camilo, antes de darte la palabra, me parece que el comentario con que iniciaste es un tema que aquí ha sido discutido, qué pasa en el inicio del tema mientras se va construyendo. O sea, ayer hemos encontrado una respuesta, Camilo, muy rápidamente, el tema de los plazos está dentro del decreto. Y el segundo tema es los permisos que adquiere el individuo, por lo menos, y los plazos, por el último tema que estabas poniendo. La posibilidad de que los individuos desarrollen la investigación es plena. El inventario existe, el inventario que se está haciendo puede que no exista ahora, pero es un inventario electrónico, no va a demorar mucho en hacerlo. La declaración de un biotipo, la declaración de una zona geográfica protegida requiere un acto administrativo directo. Y esa protección implica que de ahí en adelante, para poder entrar a trabajar allí, sí vas a necesitar, la universidad no, pero los demás sí van a necesitar permiso. ¿Cuánto nos demoremos en lograr hacer el inventario geológico del país? Doctor Vargas, yo creo que no nos va a echar rato largo. Lo que hoy pensamos que es importante, mañana con la sofisticación. Cuando tú tengas mi edad, te aseguro que vas a pensar muy distinto y vas a pensar mucho más sofisticado de lo que nosotros pensamos hoy. De hecho, nosotros pensamos más sofisticado de lo que pensaban nuestros padres. Pero tenga absoluta seguridad que este tema se va afinando y sofisticando en el tiempo. Los permisos tienen plazos, los tiempos tienen plazos y las condiciones tienen plazos. Si alguien viola la ley en el decreto, yo no puedo poner sanciones. Yo más allá de lo económico no puedo llegar, porque todas las sanciones son de ley. Para poder hacerlo, de hecho yo diría que las sanciones están en el Código Penal, de hecho sí existen. Pero yo en el decreto no puedo llegar a interponer sanciones distintas a lo que pongo allí, y es cumplir con lo que ya existe en ley. Cualquier sanción, cualquier imposición es de ley, y eso sí nos complicaría enormemente el tema. Pero una cosa, básicamente no puedo poner un tiempo para que el servicio me dé permiso. Sí, está dentro del decreto, están plazos. Está en el código contencioso, es una regla general. Los tiempos de permiso, el tiempo del permiso que te doy está, el tiempo que yo tengo para darte el permiso no está. Eso es lo que, porque digamos con respecto a lo del Instituto Natural, eso era uno de los problemas cuando ellos sacaron esos proyectos, que se demoraban 1 año, 2 años para sacar, porque digamos si tengo muchos, 500, 100 investigadores pidiendo permisos, ustedes lógicamente se van a demorar un poco, pero en cambio si yo lo tengo regulado en la ley diciéndome no, el servicio geológico me tiene que dar unos 6 meses para darme eso, ya es un poco más manejable y nosotros como investigadores naturales vamos a sentir un respaldo también. Vamos a mirarlo. El tema tiene un límite concreto, es que cuando empieza, si pones un plazo y en un momento determinado no puedes cumplir, se meten las sanciones disciplinarias. Ese es el efecto, ese es el problema, digamos, de poner un plazo. Nosotros entenderíamos que el servicio era todo un esfuerzo para tener la capacidad técnica de poder resolver muy rápidamente. Tampoco estamos pensando de cosas que sean tan absolutamente difíciles, pensaría uno, ¿no? Salvo que propongas una investigación de quién sabe, muy técnica, que no sabía yo cuál va a ser la limitación, pero por de pronto me corrige allí. Creo que miramos el tema de la posibilidad de limitar en el tiempo, dar una respuesta a la solicitud de tú, por favor. Mi nombre es Estefanía Sagrado, soy estudiante de la Universidad Nacional, soy coordinadora del Grupo de Protección del Patrimonio Geológico que tenemos hace 2 años en la Universidad Nacional. También asistí al taller, asistí al curso de patrimonio que se dictó en Medellín. Con un poquito de conocimiento sobre patrimonio, creo que muchas de las intervenciones que he escuchado se hubieran evitado si todos tuviéramos un conocimiento mayor sobre lo que es patrimonio geológico. Porque es un decreto que rige el patrimonio geológico y si no entendemos qué es patrimonio geológico, pues es difícil. Entonces, pues la manera como, no sé, de observación, pues muy general, yo creo no haber aprendido que debemos pues identificarlo, valorarlo, protegerlo y gestionarlo. Yo veo en el decreto que la protección pues como que se le otorga al sistema de patrimonio que se va a crear y la gestión se lo otorga al comité coordinador. Sin embargo, la parte de establecer el inventario y la valoración pues está en cabeza del Servicio Geológico. Apoyo la idea del profesor Albeiro que se tenga en cuenta
a las universidades y a la comunidad académica, y que en el momento de establecer una metodología se ponga a consideración de todos, por lo menos la comunidad académica y la comunidad científica. Yo pues hablo por nosotros que somos ahorita jóvenes. Ahorita en el país no existen profesionales en patrimonio geológico específicamente, digamos, no profesionales sino especialistas, pero en un futuro probablemente no vamos a ver, hablo por mí. Entonces también me parece importante que el Servicio Geológico cuente con nosotros, que en este momento pues no lo somos, pero lo vamos a hacer, para establecer estas metodologías. Yo creo que estamos totalmente dispuestos a colaborar, porque sé que esta parte de la ley solo es una pequeña parte de todo lo que hay que trabajar en patrimonio geológico, que es demasiado. Entonces ese era mi aporte. Muy bien. Doctor Bayona, llegó la hora deseada. ¿Ya se le olvidó? No, en cierta manera es muy breve. Usted ahorita aquí estamos en camino, luego usted va a salir a tratar con los leones y los pibes en la parte de minería y hidrocarburos de la manera. Ya de alguna forma los hemos lidiado a través de la participación del Ministerio de Minas. Lo que más demoró las primeras versiones del proyecto de decreto fueron esas discusiones larguísimas con la gente de hidrocarburos y de minería del Ministerio y de la agencia y de las dos agencias. Sí, aquí la cuestión, yo creo que la palabra clave es la delimitación. O sea, si no, en unos años, un geólogo va a tener un mapa en donde va a tener muy claro que en parques naturales tienen que pedir permiso para ir a colectar muestras porque eso ya está establecido. En las áreas que ahorita el Servicio Geológico va a establecer como patrimonio, pues que va a estar delimitado. En las comunidades indígenas, como consultores, ustedes como Anillominas pueden entrar como Servicio Geológico, o las universidades, o los consultores no. Eso tenemos un problema clarísimo. Es una tercera zona en donde vamos a estar restringidos. No es que no se pueda. Bueno, para entrar hay que surtir un permiso o como tal. Pero entonces aquí la pregunta es, por ejemplo, hay una empresa, ¿sí?, que solicita un trabajo de cartografía. ¿Quién pide el permiso? ¿La empresa o la empresa de consultoría que va a hacer la cartografía? ¿Sí? Entonces, esas son cosas que yo sé que son menores, pero para que tengan en cuenta. No, menores son muy importantes, pero salen del ámbito regulatorio de un decreto que por su propia naturaleza tiene un carácter más general. Indudablemente ese tipo de cosas tendrán que determinarse en la medida que se pone en marcha un mecanismo de procedimiento de naturaleza. El doctor Armando Espinosa, y paso a leer una comunicación que nos ha dejado el doctor Michel de Argentina, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Camila Henao, Universidad Nacional Medellín. Mi intervención va como en tres sentidos. La primera, nos dice el señor Ospina que cree que el inventario va a estar listo muy rápidamente porque va a ser electrónico, se puede construir rápido. Yo creo que se haga una diferenciación entre lo que es el inventario que va a construir el Servicio Geológico y un listado de puntos de interés que lo podemos hacer simplemente recogiendo información de manera, digamos, fácil. Entonces, si lo vamos a hacer así, como él dice fácil, eso no sería un inventario, sería un listado. El inventario tiene va a ser regulado de una manera técnica, o sea que va a ser mucho más lento su construcción, y estamos hablando de Colombia, que es un territorio mucho más grande, entonces no podemos decir que va a estar listo rápidamente. Aquí hablamos, parte de las conferencias que se dictaron a lo largo de estos días es cómo elaborar esos inventarios. Eso tiene toda una metodología, ustedes lo oyeron aquí, lo vieron a lo largo del tema. Los invito a que reflexionemos, revisemos esas presentaciones para ver el tema. Yo asistí al tema del curso también. La intervención debe ser bastante importante, es decir, si se puede armar un equipo técnico que le dé soporte a eso. Sí, se debe armar, claro que sí.
Bueno, en segundo lugar, quisiera ver si de pronto el decreto puede incluir, no sé, algún tipo de obligación ante la construcción de EOTs, POTs, para que se puedan, digamos, tener como dentro del uso del suelo esa. Porque llama la atención, por ejemplo, en Antioquia, el grupo de investigación tiene, digamos, un inventario preliminar realizado del departamento de Antioquia y Cornare lo utiliza dentro de la regulación de usos de suelo. Ya tiene como ese inventario incluido, entonces digamos que ha sido como un avance también dentro de las investigaciones. Y con eso quisiera también, digamos, que todos supieran que no estamos empezando de ceros en cuanto a patrimonio geológico y serían temas que tienen que tener en cuenta cuando vamos a empezar a metodologías, que tenemos, digamos, un pequeño avance en diferentes frentes, diferentes universidades como la UIS y como la Universidad Nacional, ¿cierto? Finalmente, ya pues, se explicó que van a haber, digamos, algunas sanciones ligadas a la Ley 397 de 1997, ¿cierto? Pero me parecería muy bueno también, para hacer un poco más llamativo, que hubieran algunos beneficios tributarios a, digamos, empresas que dentro de sus funciones o dentro de sus exploraciones estén también salvaguardando algunos elementos del patrimonio geológico, que pueda de pronto, no sé si sea posible incluirlo. Ok, muchísimas gracias. Doctora. Yo puedo preguntar por lo del inventario. Nosotros tenemos colecciones, creemos, porque estamos haciendo inventario por ahí 30.000. Muchas de ellas hacen parte de colecciones antiguas que pueden ser patrimoniales, geológicas, consideraría la colección de algo, pero es patrimonial, paleontológica. Pues me preocuparía mucho si piensan que nosotros podemos hacer un inventario detallado, que me supongo que es la parte de inventarios, en poco tiempo. Si el ICANN se demoró 5 años en inventariar todo el patrimonio arqueológico de todas las entidades que tienen piezas arqueológicas, yo no sé. Yo creo que corregimos. Sí, porque ese es un tema. No, nosotros tenemos zoológico, el ICANN se demoró 5 años en inventariar el arqueológico. El zoológico se puede, pues dependiendo de lo que se vaya a inventariar o no. Sí, ese es un tema que usted tiene razón, no se puede pretender simplificar lo que va a ser una actividad, digamos, detallada. Lo que no puede pensarse es que no se arranque o no se inicie. Habrá que empezar y esos son procesos, como señalamos también, dinámicos que tendrán sus ajustes y sus intervenciones en tiempo hasta que se llega a contar con algo, digamos, que ya sea representativo y relevante y muestre el registro de esa riqueza que tiene el territorio nacional. Sí, claro, pero por eso, si nosotros hacemos inventario no nos demoramos poco tiempo. Por eso lo estoy señalando. Que lo tengan en cuenta. Muy bien. Doctora, para aclarar parte del INE. Saludos de nuevo. En el inventario español, por ejemplo, es el caso, este no es el tema de inventariar el contenido de los museos. En el inventario nacional irá el museo como tal, como que es un lugar de referencia donde se guarda patrimonio mineralógico, petrológico, paleontológico, pero nunca se hará un reporte pieza a pieza, porque eso no es el objetivo de un inventario nacional. Solo informarán, hay una ficha para museos dentro de la metodología, donde ustedes indicarán el tipo de material que tienen y siempre queda la referencia a su centro, que es lo que quedará en el manejo del servicio geológico. Sí, complementando la respuesta, es cierto, cuando hablamos de bienes muebles siempre corresponde a las instituciones que los tengan. Realmente esa es la idea con la normatividad de las instituciones científicas de hacer su inventario de bien mueble. Ahora, uno de los objetivos de invitación sobre todas las universidades, hasta ayer y el foro, es precisamente construir puntos. Todo esto, y yo lo comenté en algunas oportunidades durante el taller, es bastante complejo, dispendioso realizar un inventario. Por eso se busca el concurso de las universidades, grupos de investigación, porque entre todos tenemos que construir y entre todos tenemos que aportar a ir alimentando este inventario. Y es lógico que una vez teniendo nuestro registro de una plataforma electrónica, es que hay disponible al público qué tiene el país. Pues entonces sí, habrá algunos sitios, para eso está el comité,
de patrimonio como tal, como bien, desde un sitio o un área para un parque eológico. Ahora, otro punto, el día lunes, el recorrido de este parque nacional se batió bastante y se vio la importancia de las comunidades indígenas en todo esto. Todas las comunidades, las primeras llamadas a participar en esto que se van a consultar. Y una de las variables, aparte del científico, es la valoración que se da a la parte cultural. Entonces siempre este tema está involucrado el componente cultural con el componente científico cuando el profesional esté haciendo, evidenciando el formato que se debe normalizar para todo el país. Ahora, el formato sí debe quedar un servicio lógico, claro, con el aporte de todas las entidades, debe quedar un formato único para que todas las universidades, grupos de investigación, tengan un referente que se pueda alimentar como debe ser una base de datos. Yo puedo comentar eso, yo de la lectura del decreto, no de la sentencia o taller, sino de la lectura de la primera versión que pasaron. Muy bien, yo creo que el tema está claro. Doctor Armando Espinosa. Armando Espinosa, del Servicio Geológico y de la Academia de Ciencias. Yo no veo en el decreto uno de los bienes geológicos más valiosos y más raros, los meteoritos. En la versión que yo tengo no está, pero figura como patrimonio geológico. Sí, claro. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Muy bien. Quisiera dar la lectura a la comunicación que el doctor Michel Hermelin, y en atención a que es una persona absolutamente prestante, relevante, quien por varios años de carácter científico dirigió esta institución. Procedemos a leerlo, dice así: Bogotá, mayo 14 de 2015, señores asistentes al Foro Patrimonio Geológico y Paleontológico, Servicio Geológico Colombiano. En primer lugar, me disculpo por no poder asistir personalmente a esta discusión. Quiero dejar algunas reflexiones acerca de la libertad y autonomía de investigación que se deben respetar y acerca del deber que tiene un país de preservar su patrimonio cultural y natural. A título de ejemplo, acerca de las dificultades que implican estos conceptos, traigo a colación un caso que me ocurrió en 1979-1980, pero que no debe ser único en la sustracción de fósiles del país. Como director general del entonces Ingeomina, me solicitó un investigador universitario extranjero el permiso para sacar del país unos fósiles de primates procedentes de la Tatacoa para estudiarlos. Como no había ninguna reglamentación al respecto y con el fin de garantizar el regreso de esos fósiles al país, se me ocurrió entregárselos a título de préstamo a la embajada del país del investigador para que en un tiempo prudencial los devolviera. Nunca más se volvió a saber de esos restos de primates. Enhorabuena, Colombia decide reglamentar la preservación de su patrimonio geológico y paleontológico. Los antecedentes merecen ser citados rápidamente. Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares. Otro antecedente de importancia es la Ley 1185 de 2008, cuyo artículo 6 dice: para la preservación de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico. Los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la nación. El proyecto de decreto que presenta el Servicio Geológico Colombiano es básicamente la aplicación a las ciencias geológicas de la parte de la Ley 1185 en lo que a arqueología se refiere. Parte del principio de que un fósil valioso es tan importante como un artefacto arqueológico en el patrimonio cultural y natural del país. Algunos artículos de dicho proyecto deben ser ajustados, como el que dispone de la composición del Comité de Coordinación de la Gestión del Patrimonio Geológico. Lo que es indiscutible es el liderazgo que debe asumir el Servicio Geológico Colombiano en todo el proceso de implementación de este reglamento.
Eso significa que el país no es la Grecia ni el Egipto del siglo XIX, donde las grandes potencias de ese entonces saquearon el patrimonio arqueológico sin ningún control, con el resultado de que los ciudadanos de esas dos naciones tienen ahora que ir hasta los museos de las capitales europeas para conocer los símbolos más relevantes de su cultura nacional. Varios argumentos han sido expuestos. La doctora Gloria estuvo la semana pasada en Berlín y mi única recomendación cuando ella salió le dije: ve al Museo Nacional de Berlín y miras la cabeza de Nefertiti. O sea, estamos mirando aquí. Varios argumentos han sido expuestos en una carta de febrero 14 de este año, firmada por 39 científicos colombianos. Sin entrar a discutir detalladamente cada uno de sus puntos, quiero referirme a dos aspectos que considero fundamentales. El argumento de que la reglamentación entorpecerá la investigación paleontológica en el país podría ser válido si la ley 1185 hubiese producido ese mismo efecto en la arqueología colombiana. No solamente eso no ocurrió, sino que nuestra arqueología se ha enriquecido con la obligación de practicar la arqueología de rescate cuando se realizan grandes obras. Alguna reglamentación en ese mismo sentido podría dinamizar la investigación paleontológica. No me produce nostalgia alguna ver que se haya terminado el tiempo en que, sin pedirle permiso a nadie, cualquier individuo o grupo nacional o extranjero podía llevarse para cualquier parte sin control alguno los fósiles que encontrasen en el país. Colombia debe seguir abriéndole sus puertas a los investigadores del mundo entero, siempre y cuando estén dispuestos a cumplir con las normas elementales que exige el respeto a la hospitalidad y a la ética. Otro argumento expuesto por los firmantes atañe a la debilidad del servicio geológico en cuanto a su capacidad de control y de museología. Comparto plenamente esta preocupación, pero la solución a ese grave problema no puede de ninguna manera lograrse eximiendo al Servicio Geológico Colombiano de sus deberes claramente señalados por la ley o suavizando la aplicación de las normas. El resultado sería que nuestros descendientes tendrían que viajar al exterior para poder ver y estudiar los fósiles colombianos correctamente exhibidos y conservados. La solución está en un fortalecimiento drástico del servicio geológico en cuanto a personal científico idóneo y simultáneamente a la urgente modernización y adecuación de su museo, que debe volver no solo un centro de investigación, sino un lugar de atracción turístico dentro de un sistema nacional debidamente organizado. Otras observaciones que se hacen a la mencionada carta merecen ser analizadas detalladamente dentro del marco del respeto a las leyes vigentes y al fomento a la investigación científica y a su divulgación en Colombia. Debo señalar que cuando en la norma de la ley 4137 se estableció el traslado de la litotecas al servicio geológico a título gratuito, cuando en ese entonces el entonces presidente de la agencia, el doctor Orlando Cabrales, nos llama y nos dice: por favor revisen ustedes los anteproyectos de diseño arquitectónico que fueron objetos de unos concursos arquitectónicos. En ese entonces se determinaban unas oficinas espejo de la Agencia Nacional, 1.200 metros cuadrados, de las cómodas oficinas que hoy día tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a 1.200 para unas oficinas contingentes en la litoteca de Tenco. El propio Orlando me decía eso: parecería y suena una obra faraónica. ¿Por qué no revisan ustedes ese tema? Esos 1.200 metros se volvieron laboratorios de paleontología, laboratorios de petrología y laboratorios especiales con los que hoy no cuenta Colombia. Ahí está en los diseños a nivel de ingeniería de detalle. La obra tiene un costo de más de 200.000 millones de pesos y es un asunto simplemente de tiempo en la asignación de los recursos para iniciar ese tipo de obras y ese tipo de proyectos. Ciertamente se necesita fortalecer esa capacidad y es parte del museo. El museo no es sino la punta del iceberg. Lo que está abajo es toda la investigación científica asociada a las colecciones existentes en el museo. Ese es el entendimiento de lo que tiene el Servicio Geológico. El doctor Carlos Jaramillo, gran amigo de todos ustedes, nos ayudó a nosotros en el diseño y nos mandaron expertos del Smithsonian en su momento para participar en la parte de diseño arquitectónico de lo que habría albergar esos 1.200 metros en laboratorios para el tema de la paleontología. Estamos hablando que no se puede juzgar la aplicación de un decreto a la luz de una institución débil, sino a la luz de lo que tiene que ser una institución fortalecida, en pos de lo cual
Todos ustedes y nosotros, sin ningún desprecio por lo público, debemos trabajar en pos de ese objetivo y ese sentido. Ser ustedes los primeros promotores de que esta institución sea una institución eminentemente técnica, eminentemente científica, fortalecida en sus presupuestos. Como nunca, el Servicio Geológico en los últimos 4 años ha contado con recursos presupuestales como nunca en su historia. Entonces, sí hay una voluntad decidida del Gobierno Nacional en reforzar, en reafirmar ese tema y no seguir lamentándonos en la misma circunstancia. Termino la intervención del doctor Michel. Una pregunta final surge ante la situación anterior. Fuera de los mencionados 39 firmantes de la Carta, ¿dónde está la opinión de la comunidad científica nacional? ¿Por qué no se manifiesta la Academia Colombiana de Ciencias al respecto? Concluyo expresando la necesidad de ampliar la discusión para que lograr una participación más amplia de los científicos colombianos ante un tema trascendental como este. Muy atentamente, Michel Hermeni. ¿Hay alguna otra intervención? Doctor Dueñas, por favor. Una pequeña aclaración. Los fósiles de la Tatacoa se le prestaron a la Embajada de Japón. Yo personalmente recibí del embajador de Japón los fósiles y una copia de la tesis de grado. Los fósiles fueron depositados en el Museo Geológico de Colombia y la tesis de grado fueron depositados en la biblioteca de Ingeniería. Hablemos la aclaración al doctor Hermeni. Muy bien. Doctor Bayán. Sí, Enrique Pomero, presidente de la Ciencias Colombianas de Ciencias Exactas, también firmó la carta. Envió una carta respaldando esta carta que suscribimos los 39 investigadores que hace referencia a Michel Hermeni. Entonces, básicamente, creo que ha habido suficiente ilustración, compasión, como deben ser las cosas. Estamos acostumbrados a ese debate. Personalmente me comprometo con ustedes en retomar el tema de revisión nuevamente, Camilo. Este ha sido un ciclo de aproximaciones sucesivas. Vamos a revisar nuevamente el tema y seguramente convocaremos algunas de las personas que aquí han intervenido para revisar algunas de las aproximaciones que aquí se han hecho. Hemos tomado atenta nota. Esta discusión también ha sido totalmente grabada, se va a subir a la página web al igual que el resto de las intervenciones de lo que forman parte del taller que compone el taller de Patrimonio Geológico y Paleontológico. Por eso quisimos este marco, este debate, hacerlo en el contexto del taller de protección del patrimonio geológico y paleontológico como una forma, por lo que usted decía, en el sentido que la norma, el vacío jurídico es parte fundamental de los problemas que hoy en día enfrenta Colombia en este tema. Doctora, y para darle una intervención final que me ayude a cerrar este foro, al representante del ICME, por favor, doctor. ¿Hasta cuándo se puede seguir haciendo observaciones sobre hoy en día? No, quedamos abiertos en el foro hasta el día viernes, creo que estamos. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. El foro está abierto virtualmente hasta mañana. Si usted la considera, pero independientemente de eso, si usted manda una comunicación pronto, de alguna manera nosotros tendremos en cuenta ese tipo de eventos. Sí, este es un tema que ya también por agotamiento el tema tiene que cerrarse y pues como toda obra humana quizás no sea perfecta, pero sí perfectible en la medida de que sacaremos la norma con la consideración del Gobierno Nacional a efectos de ir avanzando en este tema. Pero es muy importante entonces, si usted tiene comentarios, que los precise y los analice. Perfecto, muchas gracias. Doctor. Bueno, yo únicamente agradecer en nombre de todos los integrantes del área la deferencia de habernos invitado aquí y poder participar en la medida de nuestros conocimientos en aportar alguna luz al decreto. Y para terminar también, decir que precisamente la pérdida de estos primates de la Tatacoa se hubiera evitado si hubiera habido